Vamos, con la ayuda de Dios, en primer lugar, a ver de qué se trata este gigante que amenaza nuestra vida cristiana llamado amargura. Es un gigante que trata de dominarnos para privarnos de las bendiciones, de recibir las promesas que Dios nos ha hecho como parte de la vida cristiana. No olvide que la vida cristiana no significa solamente el tener seguridad de que cuando me muera voy a ir al cielo. Eso es solamente una parte de todo lo que Dios hace al hacernos nacer de nuevo. Pero hay muchas otras cosas que Dios quiere para nosotros, pero muchas veces no las disfrutamos porque nos dejamos dominar de gigantes como la ira, la ansiedad o la amargura. Al hablar de amargura, estaba pensando en cómo definir a esto de la amargura. Antes de ver una definición, es necesario señalar que amargura es sinónimo de resentimiento y es sinónimo de rencor. Las tres palabras podemos usarlas con el mismo significado: amargura, resentimiento o rencor. ¿De qué se trata entonces esta emoción? Pues hablamos de que la amargura es un resentimiento tenaz y arraigado contra algo o contra alguien que nos ha causado algún daño en el pasado y que hasta el momento no hemos podido perdonar. Ese es el concepto sencillo, fácil de comprender de lo que es la amargura, lo que es el resentimiento, lo que es el rencor. Repito para los que toman notas: es un resentimiento tenaz y arraigado contra algo o alguien que nos ha causado algún daño en el pasado y que hasta el momento no hemos podido perdonar. ¿Ha sido usted lastimado, lastimada alguna vez? ¿Y le dolió tanto y sufrió tanto? Y hasta este momento esa herida todavía está abierta en su corazón. Pues muy probablemente usted se ha dejado dominar de este poderoso gigante llamado amargura o rencor o resentimiento. En el Antiguo Testamento hay una historia muy descriptiva de lo que es esta emoción que estamos tratando en este momento. En 2 de Samuel, capítulo 13, 2 de Samuel, capítulo 13, encontramos la triste historia de los hijos de David. Varios de ellos están involucrados en esta situación. Allí en 2 de Samuel, capítulo 13, encontramos lo que sucedió entre una hija de David que se llamaba Tamar y otro hijo de David que se llamaba Amnón. Tamar y Amnón eran medio hermanos, lo que nosotros llamamos hermanos de padre, porque Tamar era hija de David con una de sus esposas que se llamaba Maaca. Por su lado, Amnón era también hijo de David, pero con otra de sus esposas que se llamaba Ahinoam. Entonces Tamar y David eran medio hermanos. Y sucede que Amnón se enamoró locamente de su media hermana Tamar. Y estaba tan enamorado de ella, en realidad yo no diría tal vez tanto enamorado. Estaba tan consumido de pasión por estar con ella, que empezó hasta a perder peso y a afectarle físicamente. Y Amnón tenía un primo muy astuto que se llamaba Jonadab. Y Jonadab le preguntó a Amnón: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan mal físicamente?
Y Amnón le declaró lo que estaba pasando. Le dijo: yo estoy locamente enamorado de mi media hermana Tamar y no sé qué es lo que puedo hacer para estar con ella. Y Jonadab le aconsejó que se finja estar enfermo, que se acueste en la cama y que pida que su media hermana Tamar venga a prepararle la comida y a darle de comer. Entonces la idea era de que cuando ella entre a la habitación de Amnón para darle de comer, que allí Amnón viole básicamente, abuse sexualmente de su media hermana Tamar. Pues Amnón tomó el consejo de Jonadab, se fingió enfermo, se acostó en la cama y pidió a David su padre que venga a su media hermana Tamar a darle de comer. Su padre, con algo de reservas, estuvo de acuerdo y envió a Tamar para que le diera de comer a Amnón. Cuando Tamar entró a la habitación, Amnón sacó a todos los que estaban allí y abusó sexualmente de su media hermana. A pesar de todas las advertencias, a pesar de toda la carga emocional que había en Tamar para que Amnón no haga lo que iba a hacer, Amnón estaba ciego y violó a su media hermana Tamar. Cuando el hecho se consumó, Tamar quedó destrozada y se encontró con su hermano, que se llamaba Absalón, y le contó lo que pasó. ¿Sabe cuál fue la reacción de Absalón? Aparece allí en el capítulo 13, versículo 20. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Me imagino que aquí Tamar dijo sí. ¿Cuál fue la respuesta de Absalón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Aparentemente, para Absalón no pasó nada. Pero triste y lamentablemente, ese gigante llamado rencor, ese gigante llamado amargura o resentimiento, empezó a dominar la vida de Absalón. Tuvieron que pasar 2 años hasta que Absalón finalmente puso en práctica el plan que durante los 2 años que transcurrieron, él lo fue maquinando en su mente. Y así es la amargura y el rencor, mis queridos hermanos. Es algo que nos lleva a buscar alguna forma de tomar venganza contra aquella persona que nos hirió, aquella persona que nos lastimó. Después de 2 años de lo que sucedió con Tamar, Absalón puso en práctica su plan. Organizó una fiesta, invitó a sus hermanos y dio órdenes a sus siervos para que cuando Amnón esté ya medio borracho por el vino que estaba tomando, que se levanten y lo maten. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En medio de la fiesta, cuando Amnón estaba alegre por el vino, los siervos de Absalón se levantaron y atentaron contra la vida de Amnón. El resto de hermanos de Amnón huyeron, pero se consumó un crimen. Como consecuencia de eso, Absalón tuvo que huir. Y fue a raíz de eso que Absalón eventualmente llegó a rebelarse contra su padre David para tomar el reino. Miren, queridos hermanos, lo que es capaz de resultar cuando ese gigante llamado rencor o amargura domina el corazón de una persona. En el caso de Tamar, por lo que pasó con Amnón, Absalón tomó venganza y acabó con la vida de Amnón. No es un gigante benigno, es un gigante peligroso llamado amargura.
Cuando la amargura se anida en el corazón por alguna ofensa que hemos recibido, alguna herida que alguien nos causó y que no lo arreglamos y está allí guardado, no lo hemos perdonado, eso va fermentándose. Es como un cáncer que va contaminando varios órganos del cuerpo y eventualmente produce algo fatal. Cuando vivimos en amargura, vamos a recibir las consecuencias de ser dominados de este poderoso gigante. Hay consecuencias físicas, como en el caso de Absalón, que estuvo en amargura por lo que Amnón hizo con su hermana Tamar, al punto que lo mató. Sí, hay consecuencias cuando hay rencor, cuando hay amargura, consecuencias físicas, pero también hay consecuencias mentales. Cuando un ser humano vive controlado por el rencor, controlado por la amargura, es como que estuviera preso, porque siempre está pensando en lo terrible que fue esa situación que él vivió y que le causó tanto dolor, tanta aflicción en su vida. Y constantemente está buscando, maquinando alguna forma de tomar venganza por lo que pasó. Cuando experimentamos amargura, nos volvemos presos de la situación en la que estamos. Y a veces es estar preso de esa situación nos quita el gozo de vivir como hijos de Dios, nos priva del gozo de ser creyentes, nos aflige en todo sentido, inclusive llegamos hasta perder el sueño por la manera como me trató tal persona y lo mal que hizo en contra mía, y no sabemos cómo podemos vengarnos o cómo podemos desquitarnos de aquello que nos causó. ¿Ha pasado usted por una situación semejante? Me imagino que sí, porque a todos nos sucede cuando no hemos dado los pasos adecuados para derrotar a este gigante llamado amargura. Pero no solamente la amargura produce resultados negativos en el orden material, en el orden mental, sino también la amargura produce resultados negativos en nuestras relaciones personales. Hay un proverbio muy interesante, es el capítulo 18 de Proverbios, en el versículo 14, Proverbios 18, 14, en el cual se ve cómo la amargura o el resentimiento o el rencor afecta nuestras relaciones. Proverbios 18, 14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? O podría ser al ánimo de un amargado, al ánimo de un resentido, al ánimo de un rencoroso. Nadie lo puede soportar, nadie lo aguanta. Seguro que usted alguna vez ha estado en contacto con personas que están dominadas por el gigante de la amargura, el rencor, el resentimiento. Ni bien entablamos una conversación con personas así, inmediatamente aflora, sale a la superficie el odio, el resentimiento, el rencor que tiene contra la persona que le hizo mal. Es triste encontrarme con esposas que viven en amargura contra sus esposos, y cada vez que hay oportunidad de compartir, inmediatamente sale lo que hay en el corazón de esa esposa herida y lastimada. Y no es que estamos justificando a un marido grosero, a un marido infiel, pero la situación no se ha arreglado y esa esposa básicamente saca de adentro todo lo que siente en contra de su esposo. El gigante de la amargura está afectando a esa mujer. Y puede ser que por un tiempo nosotros podamos tolerar el que descargue sobre nosotros su rencor, su amargura contra su esposo. Pero no vamos a poder soportar mucho. En algún momento va a llegar un punto donde decimos: con esa hermana, la verdad que no me edifica estar juntos, no me edifica conversar, porque lo único que escucho es queja, lo único que escucho es ataques contra su esposo. ¿Por qué? Por la amargura,
el rencor, el resentimiento que lleva dentro. Sí, la amargura, el resentimiento afecta a las relaciones personales. A nadie le gusta estar en contacto y compartir cosas con una persona amargada o resentida, porque uno se vuelve como el receptor de toda esa carga de odio, esa carga de rencor que brota de una persona amargada. Si usted es una persona rencorosa, resentida, dominada del gigante de la amargura, no será sorpresa de que no tenga muchos amigos. No será sorpresa de que la gente le rehuye. Y a veces usted se pregunta, ¿y por qué será que la gente no quiere compartir conmigo? ¿Por qué será que la gente no quiere estar cerca de mí? Probablemente porque ha percibido que usted es una persona resentida. Usted es una persona amargada. El resentimiento no solamente está entre esposos. Hay resentimiento de padres contra hijos. Hay resentimiento de hijos contra padres. Hay resentimiento entre hermanos dentro de la familia. Hay resentimiento dentro de la iglesia. Hay resentimiento contra los líderes de la iglesia. Hay resentimiento contra hermanos o hermanas de la congregación. Hay resentimiento contra familiares. En fin, donde hay relación humana, hay posibilidad de que anide el rencor, la amargura, el resentimiento. Y eso sucede cuando hemos sido heridos y esa herida está guardada y no la hemos perdonado. No olvide que el resentimiento, el rencor, la amargura tiene efectos negativos en la parte material de la persona, en la mente de la persona, en las relaciones de la persona, pero tal vez, más lamentablemente, en el espíritu de la persona. La palabra del Señor nos habla con mucha claridad en cuanto a este peligro. Note lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amados, queridos hermanos, no podemos decir que amamos a Dios y al mismo instante tener sentimientos de rencor, de amargura, de odio contra alguien. ¿Cómo puede alguien que dice ser creyente confesar con su boca que ama a Dios, pero no puede relacionarse con su prójimo? Porque hay una raíz de amargura que está creando una barrera que impide relacionarnos con los demás. La palabra de Dios dice: no se engañe. Si usted dice que ama a Dios, pero aborrece a su prójimo, tal vez por la amargura, porque alguna vez le lastimó y eso no se arregló, no se autoengañe, dice la palabra de Dios. Usted en realidad no ama a Dios y la evidencia es que no está amando al prójimo. Y ese prójimo puede ser su esposo, ese prójimo puede ser su esposa, ese prójimo puede ser un hijo, una hija, ese prójimo puede ser su hermano, su hermana, ese prójimo puede ser alguien en la iglesia, ese prójimo puede ser uno de los ancianos. Hay muchas maneras. Pero si usted dice yo amo a Dios, pero tiene una actitud hostil contra alguien porque hizo algo en contra suya en el pasado, entonces no se engañe. Juan es muy drástico en poner las cosas. Para él todo es blanco o negro. No existe el área gris. Y él dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. No nos gusta oír esa palabra, pero Dios lo mira así. Y Juan se encarga de hacérnoslo saber. Usted no puede decir yo amo a Dios y a la vez vivir
con amargura, con resentimiento, con rencor contra alguien. Y sería bueno empezar ya a autoexaminarnos y dejar que la palabra de Dios nos escudriñe hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Amamos a Dios? Yo creo que la mayoría de ustedes diría sí. Y si ese es el caso, ¿cómo está la relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con gente de la iglesia? Tal vez usted me dirá, pero hermano, usted no sabe lo que me hizo mi marido. Usted no sabe lo que me hizo mi mujer. Usted no sabe cómo me trataron mis hijos. Usted no sabe cómo me lastimaron en la iglesia. Efectivamente, yo no sé. Pero lo que sí sé es que usted no puede vivir permanentemente con rencor, con resentimiento, con amargura contra alguien que le hizo mal. Puede ser que le hirió profundamente, pero eso no le justifica para que usted viva amargado o rencoroso o con resentimiento. Muchas veces usamos la amargura, el rencor, el resentimiento como un arma para atacar al que nos ofendió. Decimos, nada, de esa persona ni me hables, de esa persona ni me lo menciones, de esa persona no quiero saber ni en pintura. Entonces, de esa manera, nosotros ejercemos lo que pensamos que sería el castigo que merece por habernos hecho mal. No estoy diciendo que la herida que usted sufrió no tiene importancia, es muy importante, pero eso no le justifica para vivir en amargura, para vivir en resentimiento. Note lo que dice el Señor Jesucristo respecto de cosas que alguien ha hecho contra nosotros y que nos han causado una división, un resentimiento. Se encuentra allí en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Note la importancia que tiene el perdonar las ofensas. Cuando perdonamos las ofensas, estamos cerrando la puerta a la amargura, al rencor o al resentimiento. No hay otra manera de librarnos de eso. Pero si vivimos en resentimiento, vivimos en rencor, no podemos manifestar a la persona de Cristo en nuestra vida. Por más que tratemos, por más que nos esforcemos, el rencor, el resentimiento va a brotar por nuestros poros y la gente va a mirar que somos personas rencorosas, que somos personas resentidas y van a decir: ¿qué tipo de Cristo es el que tú me estás mostrando? Porque el Señor Jesucristo vino a este mundo para perdonarnos. Y si nosotros no estamos perdonando, estamos manifestando a un Cristo distorsionado en nuestra vida. Dicen que Leonardo da Vinci, el famoso pintor científico del pasado, cuando estaba en preparativos para pintar su obra maestra, La Última Cena, tuvo una pelea muy seria con un colega pintor. Y Leonardo da Vinci quedó tan herido, tan lastimado, que prácticamente se dejó dominar del gigante del rencor, el resentimiento, la amargura. Y buscaba formas para desquitarse de ese colega pintor con quien tuvo el problema. Y se le ocurrió que la mejor forma de desquitarse sería pintar a Judas Iscariote con la cara de su amigo pintor con quien tuvo el problema. Así que antes de todos los apóstoles allí en la mesa, él se ocupó primero de pintar a Judas Iscariote. Y para todos era obvio que la cara de Judas Iscariote era la cara del colega pintor. Bueno, progresó con su pintura.
y le tocó pintar el rostro del Señor Jesucristo. Y por más que se esforzaba, no podía trazar los trazos, las pinceladas, para describir un rostro dulce, apacible, lleno de amor, lleno de gracia. Y borraba cada vez, intentaba de nuevo, y no podía. Y se pasó pensando, ¿qué es lo que sucede conmigo? ¿Por qué es que no puedo pintar el rostro de mi Jesús? Y ahí se dio cuenta que era porque en su corazón había rencor, había amargura. Entonces lo que hizo fue borrar lo que pintó a Judas Iscariote y perdonó a ese pintor con quien tuvo el problema. Y libre del rencor, libre de la amargura, pintó ese rostro tan afable, tan acogedor, que tal vez todos hemos visto en ese cuadro maravilloso llamado La Última Cena. Amados hermanos, una historia real, pero que describe algo importante para nosotros, una lección que debemos guardarla profundo en el corazón. No podemos presentar a un Cristo auténtico en nuestra vida si estamos rendidos ante ese gigante llamado rencor o amargura. No podemos, porque siempre vamos a estar pensando, siempre vamos a estar pendientes de cómo vamos a desquitarnos de aquel que nos causó daño, de aquel que nos lastimó tanto. ¿Cómo librarnos de este gigante? Esa es la parte práctica. Ya sabemos que amargura es algo que nos puede afectar terriblemente, es algo que puede resultar en cosas realmente feas. ¿Cómo podemos librarnos de este gigante? Pues la primera cosa que tenemos que hacer es reconocer que estamos resentidos. Reconocer que hemos atesorado en nuestro corazón el orgullo. Porque en esencia es el orgullo lo que impide que reconozcamos que somos rencorosos o tenemos amargura. A mí me ha pasado muchas veces y me avergüenzo confesarlo, pero tantas veces que he sido lastimado y herido, y cuando no he perdonado y estoy por dentro que me siento mal por lo que pasó, y cuando soy confrontado con eso, digo, no, todo está bien, no hay problema. El orgullo me lleva a esconder que soy rencoroso, que estoy con amargura en mi corazón. Pero si queremos librarnos de ese gigante llamado rencor o amargura, tenemos que estar dispuestos a reconocer que estamos amargados. Estamos dispuestos a no dejarnos controlar de el orgullo que nos lleva a aparentar que no pasa nada, que no tenemos nada por dentro. Y somos tan dados a decir cosas que no son, actuar hipócritamente. Decimos, yo con esa persona no tengo nada en contra, pero ni siquiera me la nombres, porque solo escuchar su nombre ya me pone mal. O sea, ni siquiera admitimos que estamos en rencor, que tenemos resentimiento. El primer paso que debemos dar para librarnos de este gigante llamado rencor o amargura es reconocerlo. En segundo lugar, es necesario identificar el motivo por el cual tenemos amargura. Nadie tiene amargura por accidente. Nadie llega a ser rencoroso por ningún motivo. Siempre hay un motivo, siempre hay una herida, siempre hay algo que nos llevó a atesorar en nuestro corazón la amargura, el rencor, el resentimiento. Y luego de reconocer que tenemos rencor, el siguiente paso es identificar por qué es que tengo este rencor. Tiene que haber una razón. Tal vez me lastimó, tal vez me
dijo una palabra fuera de lugar, tal vez me traicionó, tal vez se rebeló contra mí, tal vez esparció un rumor en mi contra, tal vez me mintió. Muchas razones pueden haber que nos lastimaron y no arreglamos, y eso se transformó en amargura. ¿Queremos vencer al gigante de la amargura? Primero, reconozcamos que tenemos resentimiento. Segundo, identifiquemos con precisión cuál fue el hecho que nos llevó a vivir con resentimiento. Y el tercer paso es la consecuencia natural: perdonar. No hay otra solución, no hay otro remedio para derrotar al gigante llamado resentimiento. El perdón es lo único que va a librarnos del gigante llamado resentimiento. El Nuevo Testamento utiliza varias palabras cuando habla de perdón. Las tres tal vez más notorias son, en primer lugar, la palabra aphiemi. Aphiemi, en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Esto significa enviar lejos. Enviar lejos. Interesante. Perdón significa enviar lejos. Esta es una palabra exportada del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento había una ceremonia que se llamaba el Yom Kippur, o el día de expiación, cuando el sacerdote ponía las manos sobre un macho cabrío y en cierto sentido era como que estaba poniendo sobre ese macho cabrío el pecado del pueblo. Y luego un criado del templo llevaba ese macho cabrío a lo más lejos del desierto, donde ese macho cabrío no podía regresar nunca al campamento. Era enviado lejos. Y eso es una de las palabras que en el Nuevo Testamento aparece para perdón, enviar lejos. Y eso es lo que usted tiene que hacer para librarse del rencor, la amargura. Enviar lejos ese sentir de rencor, ese sentir de estar herido. Envíelo lejos. La segunda palabra que aparece para perdón en el Nuevo Testamento es la palabra harizomai. Harizomai, que viene de haris, que significa hacer un favor incondicional. Y eso también tiene mucho sentido dentro del perdón. Es un favor incondicional. ¿Por qué? Porque el agresor, el que nos lastimó, el que nos hirió tan profundamente, merece el peor de los castigos. Pero si le perdonamos, estamos haciendo un favor que él no merece, un favor incondicional. Porque así es como nos perdona Dios a nosotros. El pecado que nosotros cometimos fue lo que llevó al Hijo de Dios a ser crucificado en aquella cruz, para que Dios pueda otorgarnos ese favor incondicional llamado perdón. Harizomai, favor incondicional, es el perdón. La tercera palabra que aparece en el Nuevo Testamento para describir al perdón es la palabra apoluo, que significa soltar, significa zafar, significa librar. ¿Por qué? Porque cuando no hemos perdonado, cuando hay una herida que no ha sido sanada porque no ha sido perdonada, y vivimos en rencor, vivimos con resentimiento, estamos como presos en una situación. Y lo que más necesitamos es librarnos. Lo que más necesitamos es salir de esa cárcel llamada rencor, resentimiento, amargura. Es terrible vivir presos de una situación que no la hemos arreglado. No sé si ustedes escucharon alguna vez esa historia de dos niños que fueron a visitar a su abuelo que tenía una finca. Pues cuando llegaron a la casa del abuelo, el abuelo quiso hacer un regalo al niño, que fue en compañía de su hermanita. Le hizo un regalo de una Honda. No me refiero a la moto, sino a el aparatito para lanzar piedras, que tiene
una liga y no sé cómo les llaman acá. Bueno, eso, en cada país tiene un nombre diferente. En mi país se llama la cata. Bueno, acá le llaman lo que ustedes dijeron. No. Bueno, le regaló eso al niño. Bueno, el niño tomó su onda, agarró algunas piedrecillas en el bolsillo y empezó a jugar distraídamente, disparando piedritas con su onda. Algún momento saca una piedrita, dispara y ¡shoo!, la piedra va directamente a la cabeza de la pata de la abuela. La abuela tenía una patita que apreciaba mucho y que estaba caminando por ahí por el patio. Entonces la piedra fue directo a la cabeza de ese animalito, la pata. Y claro, la pata cayó patas arriba, se murió de contado. Entonces el niño se asustó y dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Y se le ocurrió la gran idea de cavar un agujero en el jardín, enterrar la pata y aquí no ha pasado nada, simplemente la pata desapareció. Efectivamente, cavó el agujero, metió a la pata, la enterró, tapó con pasto para que nadie vea. Y mientras estaba limpiándose las manos de la tierra, alcanza a ver que su hermanita estaba mirando todo lo que pasaba. Pero no dijo nada. Llegó la hora de la cena. Después de cenar, la abuela dijo, muy bien chicos, uno de ustedes va a tener que lavar los platos de la cena. La hermanita le mira a los ojos al hermano y le dice, acuérdate. El hermano dice, abuela, yo voy a lavar los platos. Lavó los platos. Durmieron al siguiente día, después de desayunar. El abuelo dice a los chicos, saben, hoy voy de pesca, pero no puedo llevar a los dos porque el bote no caben más de dos. Uno de los dos tiene que ir. Entonces nuevamente la hermanita mira directamente a los ojos de su hermano y le dice, acuérdate. Y el niño dice, abuelo, cedo mi lugar para que vaya mi hermana. Y se quedó en casa. Pero mientras estaba solo en casa, empezó a pensar y dijo, no es posible. Mi hermana me tiene dominado por lo que pasó. No aguanto más. Voy a confesar lo que hice a la abuela. Buscó a la abuela, le dijo, abuelita, quiero contarte algo. Ayer, usando la onda, tiré una piedra y maté a tu pata. Y la escondí allí en el jardín. La abuela le abraza y le dice, mi amor, no te imaginas cuánto he estado esperando que vengas y hables conmigo sobre eso. Porque ayer yo vi todo lo que hiciste por la ventana de la cocina. ¿Qué nos ilustra esto? Nos ilustra que no tiene sentido vivir prisioneros de una situación que no ha sido arreglada. Y qué lindo ese significado de perdón, que significa soltar, dejar libre. Perdón es eso. Cuando perdonamos, quedamos libres de vivir prisioneros de una situación. El perdón es el mejor favor que podemos hacernos nosotros mismos, porque dejamos de vivir esclavos de una situación que no hemos arreglado. Perdón en el Nuevo Testamento significa enviar lejos, significa hacer un favor inmerecido a alguien, significa soltar, dejar libre. Y eso es lo que necesitamos hacer si vamos a librarnos de ese gigante poderoso llamado rencor o resentimiento. El texto que a mí me habla más claro que cualquier otro en cuanto a perdonar está allí en Efesios capítulo 4, versículo 32. Note lo que dice: antes, sed benignos,
unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no es opción para el creyente. Si usted dice que es un hijo de Dios, usted necesita perdonar cuando es ofendido. Usted está en la obligación de perdonar cuando alguien le hiere. Y de esa manera el rencor no va a tener lugar en su vida. Pablo no está sugiriendo, Pablo está mandando, perdonándoos los unos a los otros. Y qué maravillosa que es la palabra de Dios, porque cuando nos da un mandato, nos da un ejemplo de cómo hacerlo. Y aquí encontramos el ejemplo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Saben, mis queridos hermanos? Mi pecado fue tan grave a los ojos de Dios que para que Dios pueda perdonarme fue necesario que su Hijo muera en la cruz del Calvario. Cristo murió para que yo pueda ser perdonado. A veces las personas me dicen, sí, yo sé que debo perdonar, pero el daño que me hicieron es tan grave que no puedo perdonar. Y yo le digo, ¿qué daño más grave puede haber que el daño que nosotros hicimos con nuestro pecado a Dios? Y sin embargo, Él nos perdonó, al punto de tener que sacrificar a su Hijo para poder perdonarnos. Amados hermanos, no hay ofensa tan grave como esa, y por tanto, no debe haber ofensa tan grande que usted no pueda perdonar. Una esposa tal vez me dirá, inclusive una infidelidad de mi esposo. Sí, usted puede perdonar, y usted debe perdonar, porque es un mandato. Usted dirá, inclusive si mi hijo se metió en las drogas. Sí, usted debe perdonar. Es un mandato, es una orden, no es opcional. Y si usted no perdona, el gigante de la amargura estará contento porque le tendrá dominado. El perdón es una orden y el perdón es según el modelo de Dios. Además de eso, la palabra de Dios nos habla de que el perdón es total. Salmo 103. Busquemos en nuestras Biblias el Salmo 103. Allí, en el versículo 3, note lo que dice. Él, hablando de Dios, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. Aquí aparece por 2 ocasiones esa palabra, todas tus iniquidades, todas tus dolencias. Dios nos perdona de todo. Dios no se reserva ciertas cosas para decir, de esto te perdono, pero de esto que es tan grave, esto sí, no te puedo perdonar. No. Dice que Él nos perdona todas nuestras iniquidades, todas nuestras dolencias. Amados hermanos, el perdón es total. No solo de algunas cositas que consideramos sin importancia. El perdón es de todo. Usted tiene que salir esta noche de aquí diciendo, Señor, perdono absolutamente todo lo que cualquier persona me ha hecho. Y usted tiene que identificar cuáles son las cosas malas que hicieron contra usted para decir, Señor, yo perdono, porque tú me has perdonado a mí de todo. ¿Y qué derecho tengo yo de reservarme algunas cosas para vivir sin perdonar y ser dominado de ese gigante llamado amargura? El perdón es un mandato, el perdón es según el modelo de Dios, el perdón es total, pero además el perdón es permanente. Note lo que dice el versículo 12 de Salmo 103. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es una manera de decir, el perdón que Dios nos da es para siempre. ¿Cuán lejos está el oriente del occidente? Pues
la distancia es infinita, porque es un círculo. Y la distancia de un punto al otro en el círculo es infinito, porque en cualquier lugar puede estar el comienzo y el fin. Nuestros pecados han sido arrojados a lo profundo de la mar. Dios no se acuerda más de ellos. Nuestros pecados han sido puestos tan lejos de Dios como el oriente está del occidente. Eso quiere decir que el perdón es permanente. Y cuando usted perdona de corazón, usted está diciendo, este asunto, aunque esté en mi mente, yo no lo voy a volver a tocar más. Peor para atacar a aquel que me ofendió. Eso es perdón. Perdón permanente. Porque si no perdonamos así, siempre vamos a estar trayendo a la mente el problema que tuvimos y que supuestamente ya perdonamos. Y lo traemos a la mente para decir, sí, tú siempre me haces lo mismo. Una vez vino alguien a mi oficina allá en Quito a quejarse de su esposa. Y me dijo, hermano, mi esposa es histórica. Yo casi me río porque pensé que se confundió de palabras. Le dije, hermano, ¿no querrá decir que es histérica? Dijo, no, es histórica. Explíqueme. Dice, verá, cada vez que tenemos un problema entre los dos, ella saca todas las cosas malas que yo hice desde que le conocí para arrojármelas en la cara y hacerme sentir mal. Por eso digo que mi esposa es histórica, porque tiene mi historial delictivo y lo saca todas las veces que tenemos un problema entre los dos. Yo creo que muchas veces no solo esa esposa es histórica, sino nosotros también somos históricos. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado conforme al modelo de Dios. Porque nuestro perdón no ha sido permanente. Y constantemente estamos sacando lo que supuestamente ya perdonamos para decir, ¿ves? Otra vez me hiciste lo mismo que me hiciste anteriormente y yo te perdoné. Y otra vez haces igual. Esta vez ya no te voy a perdonar. ¿Qué perdón es ese? Si el perdón del cual habla la palabra de Dios es un perdón permanente. Perdón no es sinónimo de olvido. No es que usted va a olvidar la ofensa. Eso no lo puede controlar. Pero lo que sí puede controlar es no visitar la ofensa para atacar al ofensor. Eso es perdón. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Si vamos a vencer a ese gigante llamado rencor, resentimiento, amargura. El perdón es una orden, el perdón es según el modelo de Dios, el perdón es total, el perdón es permanente, el perdón también es constante. Observe lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 21, para hablar de que el perdón es constante. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Dicen que en esta época los judíos tenían la costumbre de perdonar solo hasta 2 veces. Siguiendo ese precepto de que si alguien te hiere en la mejilla derecha, muéstrale la izquierda. Si te golpea otra vez, entonces allí sí, a la tercera, rómpele todo. Dicen que había esa costumbre. Solo hasta 2 veces se perdona. La tercera ya es para hacer algo. Entonces Pedro está como mostrándose muy generoso, diciendo, Señor, ¿será que no 3 como la costumbre, sino 7? Y yo pienso que Pedro esperaba que el Señor Jesucristo le dé la felicitación, le abrace, le dé las palmaditas en la espalda y le diga, Pedrito, la verdad que eres un ejemplo para mi vida. Porque la costumbre era solo hasta 3 y Pedro se fue hasta 7. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? No te digo 7, sino
70 veces 7. Eso no significa que vamos a contar las veces que nos ofenden y cuando lleguen a 490, entonces ahí sí, en la 491 vez, ahí sí le rompemos todo. No. No olvide que 7 es el número de la perfección. 70 veces 7 quiere decir todas las veces que sean necesarias. Así que mi querida hermana, agache la cabeza y diga, estoy condenada a perdonar a mi marido todas las veces que me ofenda. Hermano amado, usted también agache la cabeza y diga, estoy condenado a perdonar a mi mujer todas las veces que ella haga algo que a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque el perdón es constante. No somos perfectos. A veces podemos prometer que no vamos a ofender más, pero es palabra de hombre y vamos a ofender. Y si pensamos que el perdón tiene límite, hasta cierto punto te perdono, más allá ya no te voy a perdonar. No, el perdón es constante. El perdón debe ser cada vez que somos ofendidos. Y la palabra de Dios dice que es bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado. Amados hermanos, la única manera de librarnos de ese poderoso gigante llamado rencor, amargura, resentimiento, es perdonar. Si Dios está tocando su corazón en esta noche, usted tiene que identificar algo que usted todavía no ha perdonado. Y puede ser que por la gracia de Dios, ese resentimiento que usted tiene todavía no ha brotado en algo terrible como sucedió con Absalón. Pero si usted deja eso allí en su corazón, es probable que algún momento eso degenere en algo terrible. Yo creo que lo prudente de esta noche es que usted pueda identificar contra qué o contra quién usted tiene una actitud hostil, porque alguna vez hubo algo en el pasado y eso no ha sido perdonado. Y qué bueno sería si esta noche usted puede decir, yo le perdono. Si es mi esposa, le perdono. Si es mi esposo, le perdono. Si son mis hijos, les perdono. Si es alguien en la iglesia, le perdono. Si es uno de los líderes, le perdono. En algunos casos tal vez va a ser necesario que usted vaya y hable con esa persona y le diga, lo que tú hiciste alguna vez me lastimó, pero yo te perdono. A veces decir eso a lo mejor puede ser mal interpretado y en algunos casos es mejor dejarlo como está, pero arreglar el problema con Dios para decir, no voy a vivir más prisionero de esta situación. Yo quiero seguir el ejemplo de la palabra del Señor, perdonando. El perdón es una orden. El perdón debe ser según el modelo que nos deja Dios en su palabra. El perdón es total. El perdón es permanente. El perdón es constante. Y como resultado de perdonar, nos sentiremos bienaventurados, porque bienaventurado es aquel que ha sido perdonado. Gracias al Señor. Vamos a terminar con una palabra de oración.